Llegamos al último panel. Muchas gracias a los que nos siguen acompañando. Y este panel además es bastante... Vamos a ver que los temas van a estar igual de entretenidos que los anteriores. Al menos los artículos que me tocó leer son particularmente atractivos de este panel. Así que agradecemos por el esfuerzo. Y quiero agradecerles también algo que no había hecho, y ese error mío, agradecer a todos los ayudantes que están detrás del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, que son los que partieron con esta idea y que nos han ayudado, más que han ayudado, han hecho gran parte del trabajo, ¿no es cierto? Tenemos a Vicente, a Benjamín, no sé si veo alguno más que esté en público que valga la pena, o sea, que valga la pena, porque en el fondo si no están, pasaron una mejor vida. Yo creo que afuera está la Andrea Pérez, está Alonso, por supuesto, el hombre del semáforo, implacable Alonso, así, está Javier Taladeriz, ¿no es cierto? Andrés Benavides, Matías Vázquez, que también estaba por ahí. Así que quiero agradecerles particularmente a ustedes, porque en el fondo han sido los que le han dado toda esta fuerza a este programa y a esta actividad. Y son parte de un grupo, y esto también es bien interesante recalcar, son parte de un grupo de ayudantes del programa de Dirección de Ciencia y Tecnología, que ha crecido más de lo que es manejable. Hoy ya tenemos más o menos 35 ayudantes, van a entrar como 20 ayudantes más o 15 ayudantes más, así que no sé qué vamos a hacer con tanta gente. Pobre Sebastián va a quedar un poco loco respondiendo mensajes, WhatsApp y todas esas cosas, pero eso llama también a los diferentes productos que estamos haciendo, y ahí simplemente contarles dos cosas que para nosotros son particularmente relevantes. Uno, el Observatorio de Jurisprudencia Calímaco, que es este observatorio que armamos junto con Kerry, donde está todos los chiquillos de Kerry, que fue idea de ustedes además, lo cual no estoy mirando. Yo creo que fue de Gabriela y Iván, que llegaron un día, que eran ex ayudantes del programa, ahora son ayudantes pero como más senior. Llegaron un día y me dijeron: oye Matías, ¿por qué no hacemos un convenio entre Kerry y el programa? Yo le dije, bueno, ¿qué significa eso? Y ha significado diferentes proyectos bastante bonitos. Los invito a meterse en la página calimaco.cl, donde está recolectado, y es un trabajo muy arduo de muchos ayudantes. Está recolectado casi toda la jurisprudencia que existe en materia de protección de datos personales, y está con resumen, etc. Un trabajo muy intenso que se sigue haciendo y se sigue mejorando. De hecho, crearon los ayudantes un sistema de inteligencia artificial que están usando ahora, que hay una cuestión bien entretenida que está pasando. Además, les cuento que nuestra próxima actividad grande es un fondo que tenemos con Corea del Sur. A propósito de Corea del Sur, fue el último país, cuando postulamos al fondo, era el último país, ya no, que la Unión Europea aceptó como país adecuado en materia de protección de datos personales. Entonces, básicamente lo que hicimos, postulamos un fondo que traer coreanos que nos expliquen cómo fue el proceso, ¿no? Porque todo el mundo habla, tenemos que ser país adecuado, y todo el mundo dice, no, es que si hacemos esto no vamos a ser país adecuado, pero si hacemos esto sí. Todo el mundo está como medio chamullando un poco. Entonces dijimos, bueno, juntémonos con los últimos chiquillos que pasaron este proceso, y van a venir a contarnos cómo fue un poco la experiencia. Son actividades que duran más o menos un año, de diferentes actividades junto con Corea del Sur, y que además viene con regulación de inteligencia artificial, otras cosas entretenidas. Pero bueno, para dejando, ¿no es cierto?, de hacer el marketing propio del programa, este último panel que nosotros identificamos como Infancia, Trabajo y Publicidad Digital, van a presentar Lucía Risix, Aileen Curvis, Sebastián Schaeffer y Gladys Contreras en conjunto, y Diego Bravo. Así que sin más la lata, yo les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecerles a la organización de esta jornada. He aprendido bastante, hay muchas cosas que desconocí y que yo creo que van a servir a mi ponencia también. Mi ponencia aborda la relación entre la regulación de la publicidad digital de productos malsanos, que en Chile se regula especialmente aquella dirigida a niños, y la protección de los datos personales. Bien, seguramente ustedes van a considerar que es una relación extraña, que tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene bastante que ver. La publicidad de comestibles envasada especialmente en el entorno digital puede vulnerar los derechos de la niñez, teniendo en cuenta su naturaleza intrusiva y personalizada,
y es en este aspecto el que la nueva ley de protección de datos personales puede complementar la protección a la salud pública que ya existe en la regulación sobre este tipo de publicidad. La exposición a los anuncios publicitarios de cualquier tipo, pero especialmente de comestibles y bebidas malsanas, aumenta la ingesta y la preferencia por esta clase de productos, especialmente en los niños, por lo que se ha recomendado al sector privado que limite la publicidad de los alimentos energéticos con bajo contenido en micronutrientes y las bebidas con alto contenido en cafeína o sustancias con posibles efectos nocivos en relación a su alimentación. Esto lo ha recomendado, ¿cierto?, el Comité sobre los Derechos del Niño y ha pedido que se regule la comercialización y el marketing, especialmente de este tipo de publicidad, de estos alimentos. Como la publicidad digital permite la difusión masiva en tiempo real y utilizando técnicas de inteligencia artificial y algoritmos productivos, la capacidad de personalización y segmentación expone a los niños a un ambiente alimentario malsano y existe innumerables pruebas científicas, ¿cierto?, de cómo la publicidad incide en el consumo de estos alimentos. Los desafíos que se plantean entonces no están solo referidos a la salud y la alimentación adecuada, sino que también a la protección de sus datos, porque la práctica de la publicidad lo que hace entonces es, en algún sentido, explotar económicamente a los niños por parte de los servicios en línea debido a los interés por esa información y a los datos de los usuarios, ¿cierto? Lo que voy a examinar entonces es contarle un poco cuál es la conexión que existe, cómo se ha abordado en el ámbito comparado y la urgencia que hay de fortalecer y armonizar la regulación en esta materia. Bien. Algunas de las formas de vulneración de los derechos del niño en el entorno digital lo desarrollan ciertas actividades que son propias del sector empresarial. No me voy a referir a las otras actividades que son las más probablemente las más graves o las más evidentes o que han estado más en el debate público, como la explotación sexual infantil a través de medios digitales, por ejemplo. En el sector empresarial, el diseño, la ingeniería, el funcionamiento, la distribución y la comercialización de servicios digitales o de publicidad a través de distintas plataformas ha sido también una forma de explotación. Bien, a esto también contribuye, ¿cierto?, el trabajo de muchos influencers, la toma de decisiones automatizadas, la elaboración de perfiles, la comercialización de juegos, entre otros. Bien. Si bien los derechos de los niños habitualmente son vulnerados en múltiples espacios, la vulneración que se produce en el espacio digital habitualmente no tiene una mirada de niñez. Bien. Esto ha sido constatado por varios autores, en particular Livingston y O'Neill son quienes más han investigado en esta materia en el Reino Unido, y ellos, claro, consideran que cuando se habla de la protección de los derechos de la niñez en este ámbito, habitualmente se transita desde las teorías que son mucho más liberales o libertarias, ¿cierto? De que básicamente no puede haber una regulación porque se va a socavar la libertad de expresión, la libertad del mercado, la competitividad, ¿cierto? También hoy día hay un cierto consenso, ¿verdad?, de que en estos espacios evitar la regulación puede resultar más vulneratorio para los niños, si bien muchos consideran que una regulación resulta también o excesiva o ineficaz. Bien. La necesidad de regularlo entonces está enmarcada, ¿cierto?, justamente por la protección de los datos de los niños, pero también respecto al contenido publicitario. Y en este sentido, la ley 21.719 puede ser un complemento al reglamento sanitario de alimentos que hoy día regula el contenido del mensaje publicitario respecto a alimentos malsanos. Bien. El Estatuto Legal chileno sobre regulación de la publicidad y el etiquetado nutricional es pionero en Latinoamérica, es de avanzada para el mundo, se utiliza muchísimo en otros países cuando quieren mejorar o perfeccionar sus regulaciones. Y en el caso de Chile, los alimentos malsanos se enfocan en aquellos que son altos en nutrientes críticos, en particular grasa saturada, azúcar, sodio, calorías. Esos nutrientes o malnutrientes son o se han identificado como alimentos o comestibles, ¿cierto?, que además de ser una determinante de malnutrición, su ingesta y preferencia alimentaria produce sobrepeso, obesidad y una suerte de adicción, ¿no?
En el ámbito publicitario en Chile, la publicidad digital dirigida a menores de 14 años está restringida respecto de alimentos altos en sitios web, redes sociales y aplicaciones cuyo contenido esté orientado especialmente a menores de 14 años. La ley define cuándo un contenido está especialmente orientado a estos menores, pero su capacidad de fiscalización es bastante, o posibilidad de fiscalización es bien onerosa y bastante restringida. El artículo 16.4 de la ley 21.719 incorpora una disposición bastante amplia, en mi opinión, por lo tanto podemos sacarle bastante provecho, para el tratamiento personal de los derechos de los datos personales de niños, niñas y adolescentes. Indica que el tratamiento de estos datos solo puede realizarse atendido el interés superior y la autonomía progresiva. Así, el perfilamiento y la segmentación elaborado con la información personal recogida de plataformas digitales dirigidas a niños debe justificarse en ambos derechos. ¿Bien? Y la sanción es una sanción de carácter gravísimo conforme al artículo 34.4, letra E. Lo que hay que identificar entonces cuál es el interés legítimo de un responsable del tratamiento, comunicación o cesión de datos personales respecto al interés del niño, el cual debe prevalecer. Bien. La nueva ley abre la puerta para restringir aquellas estrategias de marketing vinculadas a marcas duales, bien, que no están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, y se lo voy a poner con un ejemplo. Si una empresa expone la publicidad de un comestible malsano alto en un espacio publicitario dirigido a niños, la acción será ilegal por su contenido y por el destinatario y se activa el procedimiento administrativo del reglamento sanitario de alimentos. Pero adicionalmente, si dicha publicidad llega de manera personalizada a niños menores de 14 años, la plataforma tuvo que recopilar y analizar datos, crear un perfil, segmentarlo, vender el espacio publicitario, ¿cierto? Y todo ello podría ser objeto de una acción legal ante la Agencia de Protección de Datos Personales. Estamos todavía esperando el reglamento, por supuesto. Y entonces no ya solo a una acción administrativa a través de los servicios de salud respecto del productor, importador, distribuidor, vendedor y tenedor de un producto comestible malsano, sino que ahora también respecto de las empresas que interactúan en el espacio digital. Ahora, el principal desafío está en la implementación que este interés superior y la autonomía progresiva tengan en la ley, ¿no? ¿Cuáles son los criterios con los que vamos a interpretar y aplicar este interés superior? Yo me pregunto, por ejemplo, cómo la personalización de la publicidad digital de comestibles malsanos puede contribuir a satisfacer el derecho de la niñez o aspectos relevantes relacionados justamente con la edad y la madurez de los niños para establecer estos criterios. Bien, cómo se fiscaliza la privacidad de los datos personales con una arquitectura de software global y opaca, cómo se fiscalizan las transferencias internacionales de información para hacer cumplir una norma internacional ante una red que es global y descentralizada. Y en mi opinión, esta es una oportunidad para ofrecer normas de protección de datos online y no solo adaptar las normas del mundo offline a ese espacio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me pidieron, mis recomendadores, me parece una excelente propuesta, que indicara cómo podría redactarse una eventual norma, ¿no?, que lleve a cabo este criterio del interés superior y la autonomía, o sea, la protección del interés superior y la autonomía progresiva en la Ley de Protección de Datos Personales. En mi opinión, algunas alternativas que pueden redactarse, ¿no?, en atención a la prohibición del Comité de Derechos del Niño de prohibir por ley la elaboración de perfiles y la selección de niños de cualquier edad con fines comerciales, es indicar que serían contrarias al interés superior todas aquellas acciones de recopilación, comunicación, cesión o tratamiento de datos personales de niños menores de 14 años por cualquier medio y con fines de mercadotecnia. Lo anterior debe comunicarse explícitamente al interesado, presentarse claramente al margen de cualquier información.
Y ya para terminar, solo alternativamente en lo referido a los derechos digitales, cuestión que en mi opinión excede la ley de datos personales, pero sí sería armónico con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, podría incluirse una prohibición de utilizar cookies o del seguimiento del comportamiento en Internet de los niños menores de 14 años con el objeto de recopilar, comunicar, ceder o llevar a cabo acciones de tratamiento de datos personales de niños menores de 14 con fines de mercadotecnia a través de la personalización o la segmentación. Eso, muchas gracias. Está funcionando, ¿cierto? Creo que está... ¿A la derecha? Ahí sí, ya. Ahí sí, ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ailén Curvis. Hoy día les voy a hablar sobre mi investigación, que llevo bastante tiempo, la verdad, realizándola, que habla de los discursos visuales y estéticos de la infancia en redes sociales para la reapropiación en espacios de explotación sexual. Es un tema, en verdad, bastante fuerte, pero que necesito que sea hablado hoy en día. Primero quiero partir como que entendamos ciertos términos, partiendo por pedofilia. Son las fantasías, los deseos, la preferencia sexual por niños menores de 13 años. Luego tenemos la ebefilia, que es la preferencia por niños entre 11 y 14 años. Y luego tenemos la efofilia, que es entre los 15 y los 19 años. La teleofilia es simplemente la atracción por las personas adultas, lo que la mayoría de personas somos. También tenemos el sharenting, que es la práctica de compartir de padres, principalmente, o sea, claramente de padres, cómo crían a sus hijos en las redes sociales. En esta investigación yo me enfoqué principalmente en la pedofilia y en la hebefilia, por lo que se dice pedohebefilia. La primera pregunta que me hice fue si en verdad se estaban protegiendo los datos de los infantes en el Internet, y no simplemente refiriéndonos a los números, las ubicaciones, sus nombres, sino que las imágenes de ellos, como si en verdad estábamos protegiendo cómo se veían ellos en las redes sociales y cómo compartíamos las imágenes de ellos. Y esto nació principalmente porque en la Universidad de Oberta de Cataluña se hizo un estudio hace muy poquito, el 2023, y se dio a entender que el 72% de los casos de agresores sexuales duales, o sea, que consumían contenido y abusaban a niños, tenían contenido de imágenes cotidianas de menores, lo que significaba que estaban niños cantando, bailando, estaban simplemente en una imagen en la playa, estaban haciendo gimnasia, y se dio a entender de que las imágenes sexuales como tal, como imágenes, perdón lo crudo de lo que voy a decir, pero imágenes de niños teniendo relaciones sexuales con adultos, bueno, estaban siendo violados, imágenes de niños abusados, torturados, no era lo que en verdad se estaba consumiendo por personas pedófilas, sino que eran las imágenes de niños en redes sociales normales. Y lamento mucho por esto, pero algo que se tiene que observar. Estos son los comentarios de un solo video de una niña que estaba en redes sociales. Hay muchas de las fotografías acá como de perfil que están tapadas y es porque son fotografías de menores, principalmente niños como de 6-5 años en posiciones sugerentes. Y todos estos links, la mayoría como tenía las fotografías de menores, daban a entender que llevaban a contenido de pedófilo infantil, donde también se encontraban en las imágenes, en las cuentas, como niños haciendo cualquier cosa. También en los mismos compartidos se podía encontrar una gran cantidad de adultos y en los mismos comentarios guardados, como era demasiado grande la cantidad de guardados que existía para el tipo de video que era. En Chile, a pesar de todo esto, existe una legislación, que es el artículo 367 del Código Penal, que en sí defiende, o sea, cuida a los niños, pero son en el ámbito de una acción sexual o una acción de significación sexual. Lo que se refiere que deja de lado el legislador todo lo que tiene que ver con las cosas simplemente eróticas. Por ejemplo, imágenes de niños en entornos artísticos, como desnudos de niños refiriéndonos a artísticos, y las imágenes científicas, para que estas no sean sancionadas y no se lleven como una pena prácticamente.
Pero, ¿por qué esto no es suficiente? Aparte de lo que les mostré, los comentarios, el estudio que se hizo, esto no es suficiente porque no se entiende de dónde viene la pedofilia. Cuando el legislador crea las leyes, piensa en una pedofilia que es la cruda más que nada como una persona que abusa a niños, que consume contenido de niños siendo violados, pero se olvidan de qué es lo que en verdad es la pedofilia. Y bueno, aquí hay 3 distintas teorías, y yo voy a enfocarme primero en la segunda porque es la que yo encuentro que es la más correcta, que es del teólogo Elf Eufster, donde nos dice que hubo una evolución de la dominación, la sumisión y el amor, donde al final del día lo que generó que hubo una distorsión en las personas que tenían trastorno pedófilo, y se generó que veían de mala manera el cuidado. Ya no simplemente veían a los niños con un cuidado, sino que los veían con un deseo sexual. Y esto fue corroborado por un estudio que hizo Sanonin, Cale y Ponsate, quienes mostraron imágenes de niños haciendo actividades cotidianas a un grupo de pedofílicos y a un grupo de heterofílicos. Y el grupo de pedófilos, las partes que se encendían en su cerebro al ver estas imágenes eran las partes de deseo sexual. Y en las de los teleológicos era un deseo de cuidado. Y también se vio lo mismo en imágenes de animales. Era el mismo resultado. Hay soluciones. Estas imágenes son de mis amigas, tengo totalmente consentimiento para ponerlas. Las soluciones que tienen los adultos actualmente, los padres, es ocultar los rostros de los niños, pero podemos observar que no es suficiente. Primero porque se observa hoy en día que hay distintas actrices de contenido adulto que tapan su rostro y siguen recibiendo dinero, siguen monetizando a través de esto, por lo que claramente no es suficiente, y va a ser lo mismo con los niños. No es como porque tapemos la cara de un niño se va a ocultar totalmente el rostro, o sea, todo el cuerpo, y el pedófilo va a decir como, ah, no, ya no quiero observarlo. Y hay algo que sí está funcionando hoy en día, que es el Oversight Board, que es de Meta, quienes reciben reportes masivos de cuentas y ellos los revisan y las dan de baja. Lamentablemente, para que esto funcione, tienen que hacer reportes masivos, por lo que cuentas de niños que sus padres no tienen ni idea que tienen, o que tienen como 10 seguidores, que en verdad como que las únicas personas que están atentas a ellas son pedófilos, no son reportadas porque los únicos que los consumen son pedófilos. También a partir de esto, tenemos el artículo 1447 del Código Civil, donde nos dejan claro de que los niños no son personas que consientan. Entonces, ¿por qué estamos subiendo imágenes de niños sin su consentimiento? O sea, incluso si les decimos como, ¿quieres que suba tu imagen? Aún así no pueden consentir, aún así no pueden decir nada a través de esto porque no tienen consentimiento. Y por eso también me enfoco principalmente en la pedofilia y en la hemofilia, porque, bueno, tenemos los incapaces relativos, que son los menores adultos, entonces ahí ya entra como un poquito más de discusión, como si se debería dejar o no. Permiso. Las legislaciones que tenemos, aquí me enfoqué tanto en externas, porque esto no es un problema como solo de Chile, no es un problema solo de Estados Unidos, no es como que hagamos una legislación en Chile y se va a solucionar todo, sino que es de todo el mundo. En Chile tenemos, como dije, el artículo 367 del Código Penal y la ley 21.430 que protege al niño. Y claramente no son suficientes, o sea, no estamos protegiendo a los niños realmente. En Francia sí tenemos la ley 2024-120, que nos habla de que se tiene que pedir el consentimiento de ambos padres para subir imágenes, principalmente para padres que están separados. Y si es que sea necesario pedirle la opinión al niño, pero claro, como el niño no puede consentir, entonces le vamos a pedir la opinión a alguien que no puede consentir, no tiene mucho sentido. Pero si se ven casos de abusos, se le puede pedir la opinión a un juez. Luego tenemos Argentina, que dio un paso muy grande, donde hace muy poco un fallo alargó el sentido del artículo 128 del Código Penal, donde hablaba de lo mismo, de imágenes pornográficas, y se añadió también las imágenes creadas por inteligencia artificial. Esto claramente no está solucionando mucho, porque no es como, o sea, soluciona en parte, pero sí nos está demostrando de que se está avanzando en las tecnologías y que hay distintas maneras de abuso ahora en Internet. Estados Unidos tiene una ley Hollywood que
a pesar de que no protege tanto como la imagen del niño, sí protege como el peculio de este y que este tiene que ser protegido por él, este es para él y los padres no pueden acceder a este. Y Australia, que a mi parecer hizo una ley maravillosa, hizo los Online Safety Amendments, donde niños menores de 16 años no pueden tener redes sociales. Oh, perdón. No pueden tener redes sociales y solo pueden tener redes sociales si están siendo monitoreadas por adultos. Sí, esto puede ser pasado, como los niños son muy ingeniosos, pueden hacer un montón de cosas para hacer creer que su cuenta está siendo manejada por adultos, pero nos demuestra de que hay un problema, nos demuestra que hay que proteger a los niños, nos demuestra que hay que crecer en las legislaciones que tenemos actualmente y no simplemente nos podemos quedar como con lo que está ya. En conclusión, esto es más que nada como para nosotros, ¿qué hacemos nosotros hoy en día para proteger a las infancias? O sea, me imagino que más de uno acá ha consumido contenido de niños como cayéndose, que están los padres mostrando cómo los crían, cómo va el día a día con ellos, muchos los comparten incluso tal vez. Entonces, ¿en verdad estamos protegiendo a la infancia o simplemente queremos seguir consumiendo este contenido sin importarnos lo que hay detrás, sin importarnos la ansiedad que les pueda causar después cuando crezcan y se den cuenta de que su vida ha sido totalmente compartida en Internet? Si a nosotros que, bueno, la mayoría como creció con Internet, pero no con esta masividad de que nuestros padres mostraron nuestra vida en el Internet, ¿nos hubiese gustado eso, crecer sabiendo que un montón de extraños nos estaban viendo? Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, estimados y estimadas. Muchas gracias por la instancia. La temática que nosotros trataremos el día de hoy son los problemas y desafíos jurídicos del uso de datos biométricos en el control de la asistencia laboral. El control de la asistencia laboral constituye un pilar esencial para garantizar una adecuada administración pública y el resguardo de la probidad administrativa. Es por ello que la Contraloría General de la República el presente año emitió el dictamen número 123.145, en el cual se instruye a la modernización de estos sistemas tradicionales de registro de asistencia. Este dictamen tiene por objeto el reemplazo de los sistemas tradicionales convencionales, como el libro físico, por mecanismos tecnológicos más eficientes y seguros. La decisión se sustenta en que los sistemas tradicionales, con el paso del tiempo, han demostrado que al momento de ser fiscalizados, estos cuentan con errores, no son fácilmente legibles, tienen omisiones o existen registros fraudulentos o adulterados. Por ello, la Contraloría propone incorporar herramientas tecnológicas tales como tarjetas electrónicas de acceso, plataformas o software en línea y aplicaciones móviles. Pero la que a nosotros nos llama la atención es que llama a usar sistemas basados en datos biométricos o sistemas biométricos, que son el uso de la huella digital o el reconocimiento facial. No es el punto de conflicto el que se llama a modernizar este tipo de registro, sino que son las implicancias jurídicas y éticas que conlleva el uso de datos biométricos para ello. La utilización de este tipo de información puede derivar una vulneración de los derechos fundamentales del funcionario, específicamente al derecho de protección de datos personales. Este aspecto toma relevancia específicamente por la Ley 21.719, la cual regula el tratamiento y protección de los datos personales en Chile. Esta normativa clasifica los datos biométricos como datos sensibles, y esto implica que para usarse se debe recopilar, almacenar, van a estar sujetos a un régimen de protección reforzada. Por ello, para abordar las problemáticas que implica el uso de este tipo de datos, centramos el análisis en tres problemas principales. Primero, el problema jurídico en cuanto al consentimiento. Segundo, el problema jurídico en cuanto a la proporcionalidad. Y por último, el conflicto que se puede generar entre la competencia de la Contraloría General de la República y la Agencia Nacional de la Protección de Datos Personales. Buenas tardes, estimados y estimadas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Tal como se mencionaba, el primer problema a tratar es el consentimiento. Y el consentimiento parte siendo complejo
no solo porque ya lo venimos viendo en las ponencias anteriores, que es algo que debemos cuidar respecto de los sujetos en distintos ámbitos, como por ejemplo niños, niñas y adolescentes, y en este caso en nuestra ponencia con los trabajadores. ¿Por qué es complejo en este caso? Primero, porque nos situamos en una relación de naturaleza desigual entre el empleador y el trabajador. Y por otro lado, porque las exigencias de la nueva ley de protección de datos personales establece criterios adicionales al consentimiento. No es cualquier consentimiento, sino que tiene que ser libre, informado, inequívoco, específico, acorde a una finalidad determinada, específica, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta fundamental aquí a responder es, ¿el trabajador en este contexto donde se le plantea que debe tener un registro de su asistencia laboral con sus datos biométricos, es libre para consentir, para aceptar o rechazar aquello? Y aquí la doctrina, en base a tratar de interpretar esto, dar posibles respuestas, hay distintas posturas. La primera postura es de Carlos Reuser, que nos dice, regla general, los datos biométricos no pueden ser objeto de tratamiento. ¿Por qué? Primero, porque en los hechos el trabajador no va a tener una libertad para consentir en aquello, donde probablemente si éste rechaza dicho registro de asistencia laboral, puede ejercer medidas de presión o incluso el despido. Y por otro lado, que nos vamos a ver después con el principio de proporcionalidad, nos dice, bueno, hay otras medidas menos intrusivas para ello. No es necesario que nos vayamos a recolectar datos biométricos. Ahora, una postura crítica de ello es de Francisco Pino. Nos dice, oigan, aquí el régimen no es de prohibiciones. La ley nos establece un régimen de regulación del tratamiento, no de prohibiciones. Ergo, el trabajador sí puede consentir, el empleador sí puede acreditar que el registro laboral es necesario y cumpla con los requisitos que establece la ley. Y Gabriel Parra añade a esta postura de Francisco Pino, o la atempera un poco, en el sentido de agregar el principio de minimización de datos. Nos dice, usted use datos biométricos solo si es exclusivamente necesario acorde a sus fines. Si no, no los use. Entonces, y acá, bueno, la postura que tenemos nosotros es, si nosotros damos efectivamente el entendimiento de que hay libertad para consentir y que se pueden usar estos datos biométricos, es una apertura riesgosa para vulneración de derechos fundamentales. En particular porque hay un contexto desigual del trabajador y porque hay otros medios, efectivamente, para ello. Y eso nos lleva a analizar el principio de proporcionalidad, que la proporcionalidad, entendida en la nueva ley de datos personales, nos dice, usted puede usar datos biométricos solo si es estrictamente necesario, solo si es eso. ¿Y por qué es importante la proporcionalidad? Porque alguien podría decir que respecto de los funcionarios de un organismo público, oiga, yo puedo prescindir del consentimiento. La ley me permite prescindir del consentimiento si yo cumplo las finalidades que ésta me exige. Pero no olvidemos que el funcionario público sigue siendo titular del derecho a la protección a sus datos personales. Entonces, este organismo público sigue teniendo que cumplir las definiciones, principios, deberes, obligaciones y eventualmente también las sanciones que puede sufrir producto de un tratamiento indebido de datos. Entonces, aquí las posturas vuelven a ser las mismas. Por un lado, Carlos Reuser nos dice, hay mecanismos menos intrusivos, como lecturas de tarjetas magnéticas, uso de aplicaciones digitales, incluso códigos QR, etc. Pero que no impliquen datos biométricos, como nuestra voz, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, etc. Y Francisco Pino y Gabriel Parra, como mencionaba anteriormente, dicen, no, si usted puede acreditar que no se le va a afectar, entonces use. No hay problema con eso. Trate de no hacerlo, pero puede hacerlo. Y aquí es importante, bueno, nosotros adherimos nuevamente a la postura de Carlos Reuser, donde
hay que considerar el contexto de la relación laboral, que es desigual, donde no hay libertad para consentir, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay dos casos. Uno de España, donde hay un trabajador que autoriza, mediante un formulario de consentimiento, que se use una foto de su rostro para fines publicitarios. La empresa lo usa para un fin distinto. ¿Cuál era ese fin? Registrar la entrada y salida de este trabajador con dicha imagen de su rostro. Alega ante el tribunal que él no consintió expresamente para ello. El tribunal acoge aquello. Acoge en base a que, entre otras cosas, no consintió expresamente para ello, no se le dieron otras opciones al trabajador de otros sistemas de registro de asistencia laboral, solo sistema biométrico. Y no habían evaluaciones de impacto, por ejemplo, para el tratamiento de datos biométricos. Otro caso es el de Chile con WorldCoin, en donde se recopilaron datos biométricos a cambio de dinero en el equivalente de criptomonedas, que si bien no tiene el contexto de la relación laboral, sí pone en la palestra la situación de relevancia del consentimiento, en donde no es cualquier consentimiento. Por último, respecto al conflicto de competencia, podemos tener dos posturas distintas. La Contraloría nos dice sistemas biométricos por exigencias de probidad y eficiencia. La agencia puede tener otra visión. Entonces, ¿cuál predomina? Y una posible respuesta a ello nos las da el artículo 30 bis de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, donde nos dice que si un organismo de la Administración del Estado quiere ejercer las funciones de la agencia, tiene que aplicar el artículo 14, inciso segundo, de la Ley 19.880. ¿Qué es esto? Básicamente es, si a usted le toca ejercer funciones de la agencia, usted tiene que enviarle esta información a la agencia y la agencia debe responder, no usted. Y el tema es que la Ley 19.880 en el artículo segundo pone dentro del ámbito de aplicación de organismos de la Administración del Estado, aunque no lo sea así en su naturaleza, a la Contraloría, por ejemplo. Entonces, eso podría ser una posible orientación, lo cual nos lleva finalmente a las conclusiones. Ahí sí. Si bien entendemos que es positivo que la Contraloría impulse estos modernización de los sistemas, tenemos que verlo siempre desde un punto crítico donde este avance puede generar una vulneración a derechos fundamentales. Por ende, el consentimiento no es un tema tan simple de ver. Debemos garantizar que este sea libre e informado, y en la actualidad llevarlo a la práctica es complejo, debido a lo que ya mencionamos de la naturaleza de la relación laboral. Además, tenemos presente la Ley 21.719, la cual genera conflicto para la implementación de este tipo de sistemas, pues para usarse han de cumplirse criterios de necesidad y proporcionalidad, y en caso de no adecuarse, quienes usen este tipo de datos para llevar el registro, se pueden llevar sanciones demasiado severas que llegarían hasta las 20.000 UTM. Por último, una posible propuesta es usar un sistema mixto, en donde básicamente se aplica el criterio de que frente a control de asistencia laboral se utilicen sistemas que no sean tan intrusivos como sistemas biométricos, haciéndoles ver a las empresas particularmente que esto puede tener un costo no solo en las sanciones que tiene, sino que un impacto reputacional para ellas. Eso como algunas posibles ideas. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Tengo el honor de cerrar esta jornada y primeramente quería partir agradeciendo a la organización, un honor formar parte de esta discusión. Y quería partir la ponencia haciendo eco al antiguo nombre del modelo Transformer, ¿no? Attention is all we need. Aquello que cambió la mayoría de la arquitectura de la inteligencia artificial en base a la cual se estructura ChatGPT, pero intencionalmente y deliberadamente quiero sustituirla por la palabra reflexión, puesto que no solamente estamos acá para evaluar la eficiencia económica de la inteligencia artificial, sino que también cuáles son las consecuencias en términos de justicia social. Hago eco entonces en esa frase y la pregunta que pretendo responder a través de la siguiente investigación es si
el modelo de discriminación de nuestro derecho laboral es o no adecuado para los resultados y el proceso mismo de los algoritmos de selección de personal. Así entonces hemos visto que la predicción se da en muchas áreas de nuestra vida, tanto en el área financiera, tanto en la simple decisión cotidiana de ir a nuestro trabajo, pero hoy día quiero plasmarlo más bien en una área donde, como dice Richard Sennett, el alma se expresa a través de la técnica, ¿no? La vocación. Entonces vamos allá y quería comenzar también recordando cuáles son algunos antecedentes conceptuales de la tecnología que he estado investigando este último tiempo, puesto que considero que el valor también de este programa, de este nicho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica es la interdisciplina, ¿no? Así entonces no podemos comenzar la discusión de la inteligencia artificial sin antes recordar cuál es la filosofía de la técnica y cuál es también la sociología de la tecnología. Así entonces, como dice hoy día Floridi, los seres humanos somos reducidos a información o a recursos más bien para sistemas de procesamiento de información o como lo denomina él, inforks, ¿no? Entonces, también desde la sociología de la tecnología rescatamos que desde por ahí los años 90 se ha dicho que no hay una visión determinista de la tecnología, sino que es una relación de condicionamiento mutuo. Así entonces hoy día estamos acá para analizar cuál es la forma en que nosotros los humanos podemos interferir en la regulación de la tecnología, ¿no? Esta investigación se centra en un aspecto muy específico que es la selección de personal y para partir de aquello queríamos hacer énfasis en la condición o en la naturaleza de la inteligencia artificial que es naturalmente probabilística, negamos tajantemente que haya semántica en ello a pesar de que pueda interpretarse así hoy día porque ChatGPT nos dice que puede razonar, ¿no? Muy discutible, por supuesto, desde el punto de vista científico y filosófico, pero en lo que a nosotros concierne, negamos que haya semántica, de manera que es una premisa clave a tener en consideración, y ahí les pongo brevemente el cauce de un río, porque también hay que tener en consideración el dinamismo que tiene el derecho laboral, puesto que, como se dice, el contrato hace la relación y esta constantemente se rehace. Entonces, precisamente, ¿cómo se está hoy día modificando el cauce del derecho laboral? En la génesis, ¿no? ¿Y cómo se realiza aquello? Para plasmarlo deberíamos también centrar algunas bases científicas si es que la inteligencia artificial opera en lo que son en base a las medidas de rendimiento, ¿no? Entonces, cuando queremos contratar a alguien, y muchos de acá también tendrán la misma pregunta, ¿qué es lo que nos planteamos? ¿Quién es el trabajador más idóneo o quién va a ser el trabajador exitoso para desarrollar un puesto de trabajo? Como esa es una medida tan abstracta, lo que se realiza es su conocimiento indirecto y en base a lo que la comunidad científica y técnica más bien denomina como proxies, ¿no? Toda esta construcción se ha denominado como el feature engineering y es uno de los mayores desafíos es la construcción de un modelo de inteligencia artificial. Entonces, también supone un conocimiento amplio del entorno y su estructuración, puesto que estos modelos de lenguaje también tienen intrínsecos la utilización de Machine Learning, es decir, el aprendizaje automático en base a los datos previos. Vamos a dejar presente también que la eficiencia de la utilización de estos algoritmos viene por la enorme cantidad de postulaciones que hoy día hay en un trabajo, muchos acá lo podrán saber, estudiantes, recién egresados, hay una postulación enorme en puestos de trabajo y las empresas quieren ahorrar costos y entonces aquello se realiza en base a algoritmos. Hay desafíos que no nombraremos por tiempo, pero vamos a centrarnos en los riesgos y los riesgos los quiero ilustrar principalmente en base a la imagen que se ve a la izquierda de la pantalla, que es que la inteligencia artificial, y yo diría que en rasgos generales bien digo, la tecnología es un espejo de nuestro pasado. Aquello se vislumbra con mayor claridad en la inteligencia artificial, puesto que como ésta aprende del pasado, aprende de lo que básicamente nosotros antes hemos hecho. Quiero situarlos en dos etapas de la selección de personal por limitaciones tanto de tiempo como el objeto del estudio, que es el escáner, o el escaneo más bien, del resumen curricular y el procesamiento, ¿no? ¿Cuáles son las normas más mínimas involucradas? Y acá a la izquierda de la pantalla tenemos un modelo clásico Transformer, ¿no? En base al cual se procesa un resumen curricular. Diríamos que en el input, los datos de entrada, hay una regulación también de datos personales, puesto que tiene que haber, por supuesto, una base de legitimidad, tanto el consentimiento como también no desearía descartar otras medidas legales en base a las cuales se va a autorizar este tratamiento.
Hay también, desde el punto de vista laboral, una exclusión de criterios, ¿cierto?, que se regulan en el artículo 2º, inciso tercero y cuarto, como la raza, el género, edad, etc., ¿no? El modelo mismo, en la eventualidad de que pensáramos en un modelo similar al europeo, sería un sistema de alto riesgo, por lo que su existencia quedaría determinada a un sistema de gestión de riesgos con sus consecuentes medidas de mitigación. Pero mi foco hoy día es qué pasa con el output, ¿no? Mucho se habla de la opacidad, de la naturaleza black box de esta tecnología, pero bueno, hay tanta problemática y también asumiendo que hay un par de propuestas técnicas para adaptar la explicabilidad a la inteligencia artificial, yo quiero poner el foco en los resultados, ¿no? Pero antes de eso, una breve repasada del derecho a la discriminación en Chile. El profesor Ugarte la consigue como la prohibición de trato negativa basada en un criterio socialmente disvalioso. ¿Cuál es mi premisa para el argumento que viene al final de esta presentación? Es que las medidas de rendimiento y los criterios socialmente disvaliosos, por ejemplo, género, edad, raza, ideología, no necesariamente coinciden. Y esto se materializa a través de lo que la comunidad científica denomina como el proxy discrimination, o lo que podríamos traducir en términos jurídicos como la discriminación indirecta, ¿no? ¿Cómo se da esto? Veamos un poco lo que sucede en derecho extranjero y me voy a enfocar principalmente en un modelo de discriminación que opera en Estados Unidos, que es el disparate impact, es decir, la atención que tiene la discriminación no solo en el proceso, sino que en el resultado. De manera que inclusive ahí se puede más bien interpretar en base al caso Giggs and Duke Power, que inclusive aquellas prácticas que siendo formalmente justas van a serlo discriminatorias, entonces si tienen un impacto o resultado discriminatorio. ¿Cómo se realiza aquello? Principalmente se ha demostrado en la comunidad científica y también en la legislación extranjera que opera en base a indicios, ¿ya? Y un ejemplo de ello lo podemos traer a colación a propósito de la regla de los 4/5 del Equal Employment Opportunity Commission de Estados Unidos. ¿Cómo opera aquello? Vamos a verlo a través de un ejemplo, ¿no? Muchas ofertas laborales hoy día lo que se visualiza es que hay una demanda por experiencia laboral en el cargo, ¿no? Entonces, con esa visión en mente, vamos a ver cuál es la diferencia en una elección de candidatos que no tienen interrupciones laborales de aquellos que sí la tienen, ¿no? Digamos que de una tasa total de candidatos de 100 personas, solo 70 más bien son seleccionados que no tienen interrupciones laborales. Pero de la misma tasa de 100 personas, solo 45 personas son elegidas teniendo interrupciones laborales. Entonces, el algoritmo, si bien en un inicio puede parecer neutro, puesto que en los datos de entrada, por ejemplo, no está la edad ni tampoco el género, lo que esconde en el fondo es una discriminación arbitraria en contra de grupos protegidos, de manera que inherentemente integra dos criterios socialmente valiosos como lo serían, por ejemplo, las mujeres y los adultos cuidadores. ¿Por qué? Todos sabemos, y en base a estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social, que las labores de cuidado de nuestros padres, de nuestros abuelos, las desarrollan principalmente ya sea adultos o bien mujeres, ¿no? Eso está plasmado en estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social. Y con aquello entonces quiero poner el foco en la pregunta de si el derecho al trabajo tiene algo que decir, ¿no? Hay una política ¿cierto?, generalista de regulación de la inteligencia artificial que hoy día está en el foco en el Congreso, pero también ha habido profesores como el profesor Matías Aranguis también que abogan por una regulación más bien sectorial, ¿no? Las problemáticas vendrían dadas por el ámbito subjetivo, no están dentro de las relaciones laborales, sabemos que estamos en un ámbito precontractual, pero la pregunta en definitiva es si es una zona en que se amerite abandonar la igualdad jurídica, que es la razón por la cual nace el derecho al trabajo. La conclusión es que, teóricamente, hemos visto que el modelo de discriminación del artículo 2 del Código del Trabajo no resulta compatible con las prácticas discriminatorias que se pueden dar a través de la inteligencia artificial. Sin perjuicio de aquello, yo lo que recomendaría, y doy paso a una propuesta, es que si bien se puede reformar el concepto de discriminación, ya sea vía legal o ya sea vía interpretativa, no es necesaria una reforma estructural. Yo aquí
tiendo a ser más cauto quizás en términos de regulación, puesto que esperaría que la ley de protección de datos se implementara efectivamente y pudiera ser considerada, por ejemplo, para su detección, como un criterio en los informes de evaluación de impacto regulado en el artículo 15 ter de la ley 21.719. Muchas cuestiones quedan fuera de esta discusión, lamentablemente por tiempo, como los análisis de las competencias, cómo se regularía entonces la discriminación, el concepto de daño mismo. En Estados Unidos lo que se está haciendo es discutir en base a acciones de clase, cómo lo traeríamos a Chile para que efectivamente se sancionase y pudiera repararse, pero lamentablemente quedan para otra ocasión. Finalmente quiero agradecer por la atención a esta hora muy difícil y invitarlos a hacer preguntas y muchas gracias por haber disfrutado de esta investigación como yo lo hice. ¿Preguntas? Uno y dos. Gracias, Vicente. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, tengo una pregunta más que nada para Eileen. Como, a tu juicio, como qué podría solucionar este tipo de problemas que tú expones? Porque pienso yo que una solución quizás un poco rápida pero bruta vendría a ser eliminar todo el contenido que tenga relación con menores de edad dentro de las plataformas. ¿Y cómo podría tener esto también, no entrar a conflicto con exposición de imágenes de menores, pero en contextos, por ejemplo, de película o en la misma publicidad? Eso más que nada. Bueno, en verdad no tengo como una gran respuesta, como aún sigo siendo estudiante, me encantaría poder tener una respuesta. Pero siento que lo que hizo Australia sirve mucho. O sea, partir con ya prohibiendo tal vez no sea la mejor solución, como prohibir nunca es la mejor solución, pero sí da a entender que hay algo está pasando, hace que los padres se preocupen, que empiecen a pensar 2 veces antes de subir la imagen de un niño. O sea, en verdad el avance que han tenido los padres al cubrir las caras de los niños es gigante. Antes subían todo el rato imágenes de bebés, como su bebé comiendo algo, su bebé haciendo algo, su hijo saltando. A veces como los hijos, como usualmente pasa, que los niños en la playa los dejan como ir sin ropa y como que lo encuentran lo más chistoso del mundo, entonces suben como videos de eso. Que eso ya se esté limitando es un gran avance. Ahora, algo muy bruto que se podría hacer es lo que hizo Australia, como prohibir totalmente. Las imágenes ya están, como en verdad no se van a poder eliminar. Lamentablemente, como lo que está en internet se queda en internet. Pero si ya desde hoy en día empezamos a cuestionarnos como futuros padres o como padres incluso, tíos, abuelos, como hermanos incluso, de subir imágenes de niños, ya es un gran avance. Ahora, una gran legislación sería eso, lo de Australia, poder como prohibir que tengan redes sociales. Buenas, yo tengo una pregunta para Sebastián y Gladys. Sería ideal que todas las instituciones públicas coordinaran con la agencia para que no hubiera conflicto de interés. También la agencia tiene la posibilidad de cerrar convenios con instituciones públicas, que también sería maravilloso, pero no sabemos qué va a pasar. Y puede que tengamos resoluciones contradictorias, por ejemplo, de Contraloría y la agencia, del Consejo de la Transparencia y la agencia, y al final en ese caso habría un problema de bienes jurídicos. En el caso de ustedes, ¿qué bienes jurídicos consideran que están en conflicto y cómo creerían que se podría resolver eso en caso de que no hubiera comunicación entre las instituciones? Ya. Dividiría la respuesta en 2 partes. La primera, respecto a, digamos que lo que subyace ahí, en primer término, es cómo entre las diversas instituciones que se están elaborando en una infraestructura que quiere regular las intersecciones de derecho y tecnología, cómo se logran coordinar correctamente. Porque va a estar la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, está la Agencia Nacional de Ciberseguridad,
puede que esté una agencia especializada en inteligencia artificial, y aparte las instituciones públicas. Entonces, hay un primer desafío ahí, y conecto eso con cómo resolvemos el eventual conflicto entre bienes jurídicos. Lo que exponíamos anteriormente era, por un lado, la Contraloría nos decía, necesitamos fiabilidad de la información, probidad, porque como ciudadanos pagamos impuestos para el servicio público que lo ejerza correctamente y necesitamos que éste lo justifique. Entonces son bienes válidos. Ahora bien, el entendimiento que creemos que es adecuado es que eso no puede ser regla general superior a el bien jurídico relacionado con la protección de datos personales. Frente a un conflicto, obviamente esto es casuístico, se ve caso a caso, pero una directriz es priorice el dato personal, que está a rango constitucional y no los criterios que puedan tener otras instituciones que normalmente tienen obligación para los órganos de la administración del Estado, pero por ejemplo el caso de la Contraloría no tiene tiene fuerza vinculante, pero no legal o constitucional como sí lo puede tener el respaldo de la agencia, por ejemplo. Eso. Ahí sí. Ya, para Diego, oye, con los nuevos derechos de acceso, con los nuevos derechos de explicabilidad en abstracto y en concreto, la posibilidad de acceder a los datos de entrada, de entrenamiento, de validación, de testeo, etcétera, uno pensaría que estamos en el mundo ideal para probar casos de discriminación directa. Entonces la pregunta es, ¿por qué tomar como modelo únicamente la hipótesis de discriminación indirecta, que en ese caso, claro, es una métrica de equidad que solo pone en correlación datos de entrada y datos de salida, pero con todas las salvaguardas de la 21.719, uno creería que la dirección del trabajo, no sé, u otros tipos de litigantes tendrían como múltiples posibilidades de probar, por ejemplo, hacer regresiones, lo que hace la CMF, por ejemplo, probando discriminación en el acceso al crédito privado, etcétera. Yo creo que hay varias chances de generar hipótesis de litigación para probar casos de discriminación directa, perdón, eso sí. Evidentemente creo que es un problema que puede ser afrontado de varias maneras. La discriminación directa también sería una, y por esa vía requeriría un análisis de otra disciplina, ya más datos personales. Evidentemente habría un análisis en base a los principios que la misma norma estipula, pero no creo que esta hipótesis de discriminación excluya a la discriminación indirecta, directa bien digo, solo es una vía más y que puede ser un poco más novedosa en atención al modelo y los algoritmos que se despliegan en aquel. Pero evidentemente también va a haber un desafío con la nueva ley de evaluar qué datos son o no necesarios para considerar la idoneidad de un trabajador. Si a lo mejor son los test psicométricos, por ejemplo, cuál va a ser las reglas que vamos a definir para ver si es proporcional o no, si hay un interés legítimo de la empresa. Muchas discusiones se vienen y vamos a tener que ver en definitiva qué datos consideramos necesarios y proporcionales en su caso para seleccionar un trabajador. Así que completamente de acuerdo y muchas gracias por el complemento. El resultado de esta investigación no creo que también excluya los posibles casos de discriminación directa y por esa línea se vienen también muchos desafíos. Oye, a mí me gustaría hacer solo un pequeño comentario, lo voy a hacer muy breve porque sé que todos se quieren ir. Verá por el trabajo de Aileen, que lo agradezco, muy interesante, así que felicitaciones, pero yo sí me gustaría relevar delante de todo, porque aquí solo hay adultos, que los niños sí tienen consentimiento. Lo que pasa es que el consentimiento de los niños debe evaluarse y que esa evaluación es en función de su edad y madurez, y que además esa evaluación requiere considerar no solo su opinión, sino que también su interés superior. Y la norma del Código Civil es una norma que rige exclusivamente en materia contractual, es bien inadecuada además para otros tipos de personas que ahí se mencionan, como las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Y lo que pasa es que en el consentimiento sexual es diferente,
porque en nuestro ordenamiento no es suficiente el consentimiento sexual de los niños para configurar el ilícito penal relacionado con cualquier tipo de explotación sexual infantil. Y eso se debe justamente a que son personas vulnerables, que están en desarrollo y que es un ámbito en el que el tipo penal considera que aun cuando haya consentimiento, ese consentimiento no tiene ninguna validez. Eso quería aclarar porque también es importante dejar como bien establecido que los niños, si tienen opinión, tienen consentimiento y que el consentimiento es una parte de la autonomía individual en ese caso, que es importante que ellos también desarrollen, ¿no? Pero claro, no vinculado a este tipo de delitos. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo que está el QR en la presentación por si quieren evaluar las ponencias de este panel, y el jurado ya salió a deliberar, así que prontamente vamos a tener los resultados. Ahora sí, la siguiente pregunta. Hola a todos, esta pregunta es para Ailini y la tremenda presentación sobre la presencia de menores en Internet. Y la pregunta se divide en dos partes. La primera es que la no publicación de fotos de menores en redes sociales, ¿crees que va la solución por la prohibición o la penalización de compartir contenidos de menores, ya sea de forma artística o fotos de familiares o fotos que directamente van a la pornografía infantil? ¿O crees que la solución va por un cambio cultural y la mayor concientización de los padres sobre los eventuales riesgos de la publicación de las fotos de sus hijos en Internet? La segunda pregunta apunta a si en tu investigación te enfocaste en imágenes de niños reales o si también apunta a imágenes creadas, por ejemplo, por medio de tecnologías como deepfake o quizá dibujos o representaciones artísticas que sean muy realistas, que pueden llegar a producir igual los mismos estímulos sexuales en adultos, siendo que son niños creados ya sea artísticamente con tecnología, etc. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, siento que prohibir y penalizar no es la solución. O sea, ya está la penalización a la pornografía infantil y tiene que seguir estando. Tal vez expandirla en Chile a inteligencia artificial y en ese ámbito, pero sí, lo principal que tiene que haber es un cambio cultural. Como personas, como dejar de compartir ese contenido, dejar de consumirlo, pero sí tiene que haber un inicio, una prohibición, porque no se va a hacer ningún cambio cultural si la gente no se da cuenta de que hay un problema con eso. Ya está como la gente dice como no quiero compartir la cara de mis hijos por distintas razones, pero sí, yo siento que va más como en ese ámbito como tanto cultural, enseñar y prohibir, pero no como totalmente, y penalizar no encuentro que sea tan la solución. Ahora, respecto a la segunda pregunta, me he enfocado, bueno, esta es una investigación que sigue actualmente, o sea, esta fue como la primera parte, me he enfocado principalmente en imágenes reales y de inteligencia artificial. Dibujos, pinturas y todo eso lo he dejado de lado por distintos factores. O sea, tiene mucho como que ver detrás de ello, como que hay mucho que analizar y prefiero enfocarme más en las imágenes que están ocurriendo, que son reales o inteligencia artificial, que al final del día necesitan un algoritmo de imágenes de niños para poder funcionar. Muchas gracias. Claro. Yo tenía una pregunta para Lucía, que me quedó una duda con lo que dijiste al final, como la propuesta sobre limitar las cookies respecto a menores de 14 años, porque para poder limitar las cookies en ese sentido yo tendría que saber que la persona tiene menos de 14 años y en general los niños no van a estar diciendo cuál es su edad o van a estar utilizando, si es que son más pequeños todavía, los celulares o los computadores de los papás. Entonces, realmente, ¿cómo podría yo limitarle las cookies a esas personas sin tener que al mismo tiempo utilizar una base de datos que diga que son niños y por eso les limito las cookies? ¿No sería tal vez más fácil limitar la publicidad a solo adultos y que el perfilamiento sea al revés? Sí, súper interesante lo que me mencionas, porque justamente cuando propuse lo de las cookies lo propuse más bien pensando en un supuesto que no existe, ¿no? Que tiene que ver con regular ya más bien los derechos digitales y no solo el tratamiento de los datos personales. La ley de tratamiento de datos personales, la nueva, tiene algunas cosas interesantes. Yo creo que no soy experta en datos personales, pero lo considero que es bien insuficiente en muchos ámbitos. Le va a dar mucho trabajo a los abogados, eso sin ninguna duda.
Pero esta norma que incluyeron de la niñez, yo creo que me da la impresión que no hubo una evaluación acerca de del sentido y alcance que tiene establecer una norma donde el interés superior y la autonomía progresiva son los elementos que van a darle la fisionomía, digamos, a cómo se van a tratar los datos de los niños. En ese sentido, yo, por eso mi primera propuesta tenía más bien que ver con prohibir acciones como el perfilamiento, etcétera, ¿no? Más que la utilización de ciertas herramientas, prohibir acciones vinculadas al tratamiento de datos personales. Efectivamente, hoy día, al menos en la publicidad de comestibles malsanos, que es donde tenemos una regulación de la publicidad digital, uno de los pocos ámbitos donde se regula directamente, y en ese sentido la legislación chilena es muy innovadora, digamos. En Latinoamérica ningún país regula como regula Chile la publicidad digital de comestibles malsanos, y en el extranjero hay muy poquita regulación de la publicidad digital, siempre está enfocada más bien en la publicidad, digamos, de los medios más tradicionales. En el caso de la publicidad digital es interesante porque en Chile la ley establece elementos que te permiten identificar cuándo un sitio web está dirigido a niños menores de 14 años o juegos en línea, el servicio que sea, digamos, y en esos casos entonces cuáles son las publicidades que están excluidas, ¿no? Que son básicamente la de productos que tienen etiquetas de advertencia. Yo creo que sería interesante ver cómo avanza el trabajo de la agencia, porque creo que perfilarlo de un comienzo va a ser difícil, pero mirar cómo avanza el trabajo de la Agencia de Protección de Datos Personales, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo configuramos o identificamos los espacios. Yo creo que esa es la alternativa, más que si estoy entrando o no estoy entrando con el teléfono de mi papá o de mi mamá o de quien sea mi cuidador, más bien determinar cuáles van a ser los criterios para definir un espacio digital como un espacio de menores de 14 años, ¿no? Ahora, si tú me preguntas, yo creo que la publicidad digital de alimentos malsanos debería estar directamente prohibida, no solo por este tipo de alimentos, sino porque el problema de la publicidad no es solo si está dirigida a niñas, sino que la exposición de los niños a la publicidad. Y los niños están expuestos a la publicidad si están viendo una película en la cuenta de sus padres o en cualquier otro espacio, digamos. Entonces, más allá del espacio en que está dirigido, tiene que ver con la exposición. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay una pregunta más. ¿No? Si no, por mientras esperamos al jurado que llegue con... le damos un aplauso a los panelistas del panel 4. Y les recuerdo que escaneen el código QR por si quieren votar. Y en unos minutos va a volver el jurado con los resultados. Chiquillos, muy buenas tardes nuevamente. Tuvimos un proceso deliberativo complejo. Ninguno fue un fallo unánime, pero fue negociado, que eso fue lo importante. Y siguen, de hecho, debatiendo los jurados, ustedes pueden ver. Entonces, primero agradecer, o sea, siempre uno tiene que, antes del premio, tiene que alargar, ¿no es cierto?, para generar como incertidumbre, que la gente se ponga nerviosa, eso es como parte del Dark Patterns, ¿no? Así como que quedan en realidad 2 premios disponibles, entonces como tienen que decir rápido, clic, no sé dónde. Primero agradecerles por las presentaciones, porque de verdad la calidad de las presentaciones fueron súper buenas. Y esto lo digo que no lo he conversado con el equipo, así que el equipo lo más probable es que después me reten. Pero nosotros estábamos con la duda de cómo lo íbamos a hacer esto para publicarlo. Les puedo confirmar que nos vamos a conseguir de alguna forma financiamiento para poder sacar esto en una publicación. Entonces los vamos a hinchar mucho para que después nos manden el artículo escrito, y les voy a proponer un sistema donde dentro de cada panel puedan ustedes participar, hacer como un brainstorming con sus compañeros de panel, porque yo creo que además, como están en temáticas similares, va a haber mucho aporte cruzado. Entonces, generando en el fondo la idea de comunidad
propio de la tecnología, les vamos y por la fuerte recomendación de Betty que me hizo, que tiene que salir publicado, que tiene toda la razón, vamos a hacer esta publicación posible, pero sí en fondo fomentar a que haya un trabajo colaborativo dentro de cada panel. Yo creo que ahí vamos a fomentar mucho, ¿no es cierto?, aumentar la calidad del trabajo. Pero sin más alargue, ¿no es cierto? Porque, salvo que quieren que les cuente otra cosa antes de... No. Todavía no hace tanto calor. Pero decir a Anita si puede, o a Ana María Muñoz, perdón. No, por favor, que puede pasar para dar el premio a la mejor presentación de los profesionales. Sí. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación a participar, a ser jurado en esta instancia. Me siento muy honrada, además de representar en esta actividad al Consejo para la Transparencia, que también ha jugado un rol bien importante en algunas de las cuestiones sobre las que ha versado hoy esta actividad. Vale decir, desde en ejercicio de nuestras funciones, garantizando o velando por la protección de los datos personales en los organismos públicos, cuestión que va a durar hasta que entre en vigencia la nueva ley de datos personales en diciembre del próximo año. Y también el Consejo ha tenido un rol importante y una preocupación tratándose de inteligencia artificial y algoritmos y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y la transparencia de estos sistemas que son tan relevantes en nuestra cotidianidad y que tienen un efecto también muchas veces en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Así que eso, muchas gracias Matías, muchas gracias al programa y a Keri también por esta posibilidad. Y bueno, redoble de tambores porque es el momento de conocer quiénes han sido el o la ganadora de estas jornadas en su versión de profesionales, ¿no? Y bueno, me alegra mucho de por contarles que después de un proceso de deliberación de este jurado, hemos decidido que la ponencia de la profesora Betty Martínez Cárdenas es la ganadora en esta oportunidad. Betty, adelante. Y ahora Elías Moore en representación de Guillermo Keri, quien tuvo que correr como al sur de Chile. Esto fue una cosa como media encima. Entonces Elías, ¿no es cierto?, que asociado en Keri en esta área hace muchos años, asociado a CENER, va a ser quien dé el track de estudiantes, que además viene, si es que el estudiante así lo desea, ¿no es cierto?, y consciente, que sea tanto el consentimiento, viene incorporado una pasantía en Keri en el equipo de protección de datos, tecnología y el nombre largo que tenga. Así que, Elías, por favor. Bueno, muchas gracias, Matías. Efectivamente, Guillermo no pudo estar presente en este momento, tuvo que partir muy rápido al sur. Pero en representación de él y también a nombre de Keri, quiero en primer lugar agradecer por esta instancia, por permitirnos formar parte del proyecto Calímaco y estar aquí hoy con ustedes. Les agradezco a todos los que han presentado porque fueron muy interesantes sus presentaciones, las disfruté mucho y aprendí mucho también. Y bueno, sin más preámbulo, el ganador de la categoría estudiantes es Julián Santana. Un aplauso para él.
Bueno, con eso oficialmente, ¿no es cierto? Y en nombre de Dios damos levantamiento, ¿no es cierto?, a esta actividad, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por todo, nos vemos el próximo año. Y eso, muchísimas gracias de verdad por todo. Así que estén muy bien.